Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Qué pena comenzar el programa con una nota de pesar, el fallecimiento de José Jáquez, periodista, periodista de fuste, eh, columnista, columna Ajitití, su programa de televisión Carreteando, un programa muy sui generis, andando por el país y mostrando cosas pintorescas de diferentes regiones y diferentes zonas del país. Productor de televisión, una persona guionista, una persona muy relacionada con los medios por muchos años. José Jáquez a los 69 años sufrió de aparentemente un inicio de un paro cardíaco, fue llevado al hospital, fue llevado a Sedimat, se le había provocado aparentemente un ACV, un accidente cerebrovascular, estuvo interno en cuidados intensivos luchando por su vida y perdió la batalla. Perdió la batalla, murió y es una pena. Uno se siente tan apenado cuando muere una persona de su generación, muere un periodista. Hace 10 días apenas tuvimos también la triste noticia del fallecimiento de Balbueno Medina, periodista de muchos años, productor de televisión, se manejaba en los temas mucho de la economía y otras cosas. Y una persona, de esas personas buenas, buenos profesionales. Y esta pérdida de José Jáquez, yo sé que va a causar mucho pesar. Había escrito su columna toda su vida en el Nacional y últimamente estaba escribiendo en el Diario Libre. En el Diario Libre, tenía unos meses escribiendo en Diario Libre. Su columna Ajitití, una columna donde tenía mucho picante, como es el Ajitití, y manejaba el humor y manejaba esa forma novelesca, con temas, con frases puntuales, muy interpretativas muchas veces, pero con un gran humor. Los apagones continúan, han salido los decretos nombrando en diferentes lugares nuevos funcionarios del gobierno. Y el tema de la reforma, constitucional está dando de qué hablar. Parecía como que iba a ser una reforma muy ya preparada, organizada, estructurada y que pasaría muy fácil en el Congreso Nacional, donde el partido de gobierno tiene mayoría. Sin embargo, no ha sido así. Se habla de que han habido encontronazos, varias organizaciones, Finjus, por ejemplo, Participación Ciudadana, por ejemplo, algunos juristas de manera independiente, por ejemplo, han hecho observaciones sobre algunos puntos de la reforma. Sectores políticos de la oposición se oponen radicalmente a la reforma, pero eso no va a ser un motivo de problemas en el Congreso Nacional por la mayoría que tiene el partido de gobierno. Por lo cual el presidente Luis Abinader el miércoles en la tarde-noche se reunió con los congresistas de su partido, junto con la plana mayor del PRM, para trazar algunos puntos, entre ellos el tema, lógicamente, de la reforma constitucional. Y ya el presidente había dicho 2 veces, so pena de, diciéndole, no se pongan de contento, está embromándome la reforma. Pero vamos a ver qué ocurre. Sin embargo, es un tema de amplia discusión porque abarca temas de la justicia, abarca temas del Congreso, abarca temas del Poder Ejecutivo, abarca temas de la Constitución. O sea, abarca los temas de los 3 poderes del Estado, cada uno en dimensiones
sino ampulosas y amplias, pero en puntos específicos, y esto hace que diferentes sectores de la sociedad, de la nación, tengan sus opiniones a favor y en contra. Puede ser que haya que buscar consensos, acuerdos, algunas enmiendas todavía después de la que se le hizo al borrador inicial, como una forma de poder lograr pasar la reforma a la Constitución como la primera de las reformas que tiene en carpeta el presidente Luis Abinader y su gobierno de cara a este periodo. Le sigue, ya está prácticamente indicado, la reforma fiscal. Entonces estamos realmente en tiempos de reforma. En tiempos de reforma. Mientras tanto, también muchos apagones, muchas quejas. Celso Marrancini ha seguido dando detalles de lo que está pasando. Pero sobre esto yo voy a conversar con Carlos Cuello, que le pedí con su anuencia algunos detalles, y él me dijo, precisamente en mi agenda de conversar esta semana sobre los temas de la economía, toco el tema de la energía eléctrica y las declaraciones y las proposiciones de Celso Marrancini en los últimos días en programas de televisión, ante la Cámara Americana de Comercio, ante el periódico El Caribe, en un almuerzo en el periódico El Caribe. O sea, ha dado declaraciones sobre lo que está pasando y sobre la visión que se tiene en el futuro inmediato sobre el tema de la energía eléctrica y los apagones, que es lo que le preocupa a la gente. Así es. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo de lo que arranca el gobierno de Luis Abinader desde el 16, viernes de la semana pasada, cuando prestó juramento para el segundo periodo de gestión. Así lo titulo. Arrancada. El arranque. Y hago algunas consideraciones en ese sentido. Comparto con ustedes mi columna Oye País en el Listín Diario. A la vuelta converso con el político Luis de León del PLD y más adelante con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Les comparto mi columna. Tras 4 años enfocado en la recuperación de la economía del país, tras los embates de la pandemia, el presidente Luis Abinader enfoca el segundo periodo de su gestión en la aprobación de una serie de reformas que, encabezadas por la constitucional y la fiscal, procuran fortalecer el sistema institucional nacional. De ahí que a 48 horas de juramentarse, ya puso en manos del Congreso Nacional el proyecto de reformas a la Constitución. No cabe dudas, el presidente Abinader aprendió rápido y con buenas notas el arte de sortear las intríngulis del poder. El presidente Abinader abrió la nueva gestión de 4 años que tiene por delante por todo lo alto, con un discurso directo, fuerte, sin medias tintas, en que proclamó su decisión de impulsar las reformas sin apabullar con la imposición de la mayoría de que disfruta en las cámaras legislativas, pero dejando bien en claro que los senadores y diputados del partido oficial están compelidos a apoyar esos proyectos. Asimismo, fijó posición tajante, junto a otras naciones del continente y del mundo, contra el grosero fraude del chavismo-madurismo en las elecciones de Venezuela, y ponderó logros de su gobierno en su posición reiterada de velar por la transparencia en el manejo de los fondos públicos y contra la corrupción. Una andanada de críticas del expresidente Leonel Fernández a las ejecutorias del presidente Abinader abrió una caja de Pandoras a pocas horas del discurso de juramentación, a las que el gobernante le salió al frente, de inmediato, con duras respuestas en un dime y direte que apunta a un periodo matizado por continuas confrontaciones, gobierno-oposición,
Leonel Abinader. Tras la declaración de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por la viruela del mono, Salud Pública emitió una alerta epidemiológica con el fin de intensificar la vigilancia para identificar posibles casos, al tiempo de informar que este 2024 ha registrado 8 casos de la enfermedad en el país, siendo el último el pasado mes de abril. En ese sentido, la entidad recomienda evitar el contacto directo de piel a piel con personas que tengan un sarpullido que se parezca al de la viruela símica, además de evitar el contacto con los objetos y materiales que una persona con viruela símica haya usado. También lavarse las manos a menudo con agua y jabón o usar un desinfectante de manos a base de alcohol, especialmente antes de comer o tocarse la cara y después de ir al baño. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marrancini, anunció un plan para recuperar el sistema de distribución, el cual contempla una inversión de $650 millones. Dijo que estos recursos estarán destinados a la modernización de las redes, la expansión de la infraestructura de telemedición, mejora en la calidad del servicio, el acercamiento de las EDES con los clientes, además de reducir las pérdidas técnicas y comerciales, modernizando la infraestructura y asegurar una gestión transparente y eficiente. Con el objetivo de asegurar la dotación oportuna de materiales y mobiliario escolar previo al próximo año lectivo 2024-2025, que inicia este próximo lunes 26 de agosto, el Ministerio de Educación distribuyó 91.444 registros de grado de los niveles inicial, primario y secundario. Se entregaron 10.333 registros de grado al nivel inicial, 53.564 a primaria y 27.547 al nivel secundario. Los registros son instrumentos que utilizan los docentes para asentar los procesos de evaluación, avances, control y asentamiento de la trayectoria escolar de los estudiantes y el desarrollo de sus competencias curriculares durante el proceso formativo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró que otorgar el permiso al régimen de Kiev a usar armas occidentales para atacar la profundidad de Rusia ayudará a avanzar la paz y salvar vidas en medio de los incesantes ataques ucranianos contra los objetivos civiles rusos. Según el jefe de la diplomacia europea, el levantamiento de las restricciones sobre el uso de armas occidentales proporcionadas a Ucrania tendría varios efectos importantes. La administración Biden estudia sanciones contra el Tribunal Supremo de Justicia si convalida el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro para perpetuar su poder en Venezuela. Esas sanciones que ejecutaría Biden, desde la apertura de causas por corrupción hasta la cancelación de visas, se pondrán en marcha si el Tribunal Supremo de Justicia corona la segunda reelección del dictador, y en el caso del Consejo Nacional Electoral, debido a que sus miembros abrieron el camino hacia la consumación de otro fraude en Venezuela. El magnate británico Mike Lynch ha sido identificado entre los 5 cadáveres recuperados del interior del yate hundido el pasado lunes frente a las costas de Sicilia, según informan los medios locales. El cuerpo sin vida del empresario que figuraba como desaparecido fue sacado esta mañana del velero hundido a 50 metros de profundidad y llevado a tierra para su posterior autopsia e identificación. Las autoridades italianas por el momento guardan silencio. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos esta noche con Luis de León. No necesita presentación, un viejo dirigente político, Partido de la Liberación Dominicana, pero don Luis ha destacado principalmente dentro del partido por muchos años por ser una de las personas más fervientes en mantener viva la memoria del profesor Juan Bosch, fundador del PLD. Ese ha sido uno de los grandes méritos que yo reconozco en don Luis, además de educador y muchos otros méritos, pero siempre su fervor, su interés, su decisión de mantener viva esa imagen, la vida de Bosch como parte importante y trascendente del proceso democrático dominicano, ha sido su lucha de siempre. Hoy está con nosotros, vamos a hablar un poco de PLD, vamos a hablar de lo que está pasando en el partido, lo que está pasando en la vida política nacional. Buenas noches, don Luis, gracias. Gracias. Buenas noches, don Rudy. Qué bueno González. Que me acompaña de nuevo. Gracias, es un honor. Nos honra y nos complace el estar acá con todo su público de Oye País. ¿Qué está pasando en el PLD? Hay un congreso, se ha dicho que Danilo no quiere ir, que después que sí quiere ir, que se va a sustituir el secretario general, que se van a acomodar los cargos, porque es entre dirigentes políticos del partido. No van a traer a Juaniquito Pérez de otro sitio para ponerlo en el partido, por eso iba a acomodar, no se vaya a malinterpretar. ¿Qué está pasando en el PLD? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, después de este colapso, ¿verdad?, de un 62, un 38, un 10%, adelantó el 10º Congreso Ordinario que lleva el nombre del compañero Reinaldo Pared Pérez, que comenzó el 7 de julio de este año. Ese congreso, el propósito fundamental es pasar revista a todas las políticas sociales, las políticas orgánicas y el desempeño del partido desde el 9º Congreso como tal. En esa dirección, nosotros como Fuerza Bochista hemos planteado la necesidad de que el partido tome decisiones de carácter histórico, ¿no? En el sentido de que produzca una gran renovación, que produzca un fortalecimiento, una gran cohesión interna y sobre todo que ponga en marcha el bochismo, que son las experiencias, las políticas éticas, morales, los métodos de trabajo, la visión democrática, las concepciones políticas doctrinarias que le dio el profesor Juan Bosch al Partido de la Liberación Dominicana. Como usted sabe, el Partido de la Liberación Dominicana, en sus estatutos, en el año de 1988, en el siglo XX pasado, definió al partido que su teoría fundamental, doctrinaria, política y social, es el bochismo. Bueno, ahora se necesitan tomar grandes decisiones para levantar el partido como ave fénix, para que esa coyuntura de un 10% sea una coyuntura que se quede en las elecciones recién pasadas y que en consecuencia el partido, de cara al próximo cuatrenio, muestre su fortaleza y conquiste el corazón del pueblo y de la sociedad dominicana, porque el PLD está sembrado en todo el país, en los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales, de conectividad internacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, se precisa de que la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, la gran dirigencia, asuma la comprensión reflexiva de todo lo que ocurrió para, en consecuencia, preservar al partido, darle la fortaleza que tiene el partido a la luz de los planteamientos del profesor Juan Bosch, quien decía que el PLD es un patrimonio del pueblo dominicano, que en el PLD no es dueño ni de personas, ni de grupos, ni de amigos, que el PLD se creó para la causa del combate a la pobreza, el combate a la corrupción,
la modernización de la sociedad dominicana y crear una nación en donde haya equidad social, justicia social, desarrollo humano, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, Luis, que el hecho de cambiar la dirigencia, de ajustar, de reajustar la dirigencia, de hacer una autocrítica de lo que pasó y tratar de enmendar situaciones internas del partido sea suficiente para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda ganar de nuevo la posición del pueblo en las elecciones? Bueno, claro que sí, don Rudy, porque el PLD hizo una obra de gobierno que está en todo el país. La gestión económica, la gestión educativa, la gestión social, la gestión de salud, la gestión de solidaridad, la gestión de conectividad internacional, es obra del Partido de la Liberación Dominicana. Okay. Y el pueblo dominicano, en estos momentos, que las expectativas de la gobernabilidad del actual gobierno se cayeron desde el año pasado, el pueblo está demandando de un partido, el partido más grande, más organizado, un partido con una larga carrera. Bueno, el PLD tiene 50 años. Yo soy fundador del PLD. Vine de Montecristi, aquí a la capital de la República, cuando se fundó el PLD, el 15 de diciembre del año 1973, cuando salió el partido del PRD, cuando el profesor Juan Bosch, nuestro líder histórico, renunció. Y el PLD es el partido que tiene una gran dimensión de presencia. Ahora, nosotros, quien les habla, aspira a secretario general del PLD, nosotros planteamos que sin renovación, sin unidad, sin bochismo, si no hay un proceso crítico y autocrítico, si no producimos una renovación crítica, autocrítica desde la cabeza hasta los pies, porque el PLD en esos años de gobernabilidad abandonó un tanto el bochismo y algunas caracterizaciones de la forma de hacer política en las comunidades, en los pueblos y en la sociedad. Entonces, el PLD tiene que regresar a tener incidencia en los frentes de masa de todo el país, los diferentes sectores, campesinos, obreros, chiriperos, las asociaciones profesionales, las asociaciones populares de amas de casa, etcétera, etcétera. El PLD, como tal, tiene que dar un viraje de cara a esta nueva situación. Y el PLD, hay que decirlo, es un pilar de la democracia. La República Dominicana de estos tiempos, la democracia, con esta propuesta que ha hecho el presidente Abinader, una propuesta de reforma constitucional, lo que persigue es reducir el Estado, reducir el Congreso, la justicia, reducir el modelo de democracia participativa, que fue el modelo que el profesor Juan Bosch cambió en este país, porque el modelo era de democracia representativa y él hizo un viraje que se puso en marcha ese modelo de democracia participativa para que los sectores populares, sociales, profesionales, económicos, tuvieran una participación en el Estado. Pero ahora se persigue bajar la fortaleza de la democracia, crear un escenario en los actuales momentos que es innecesario, reformar la Constitución de la República. La mirada debe ser fundamentalmente, don Rudy, a resolver esta problemática de carácter económica, la inflación, la situación de inflación, la situación de inseguridad, la violencia que hay en el país, la situación del deterioro de los principales servicios del país, la energía eléctrica, el aumento de la energía eléctrica, los apagones, el problema de los grandes servicios de salud, educación, los grandes servicios, el 911, etcétera, etcétera. El país necesita de la unidad, de una gran fortaleza unitaria. Por eso, de cara a esta situación, nosotros planteamos la necesidad de que los partidos políticos de oposición se unan, se fortalezcan. Porque este país, don Rudy, desde el año 1965 ha tenido paz política. Aquí todo se resuelve por consenso. Distinto a los países de América Central, América del Sur. Pero si no hay grandes problemas. El país tiene paz política. O si no pudieron lograrlo de cara a lo que le venía encima en las elecciones del 19 de mayo, que era visible
lo decían todas las encuestas y era perceptible el posicionamiento de mucha fortaleza del presidente Luis Abinader y el partido de gobierno para la reelección. Y no fue posible lograr una unidad de criterios que pudiera ser una oposición fuerte como la que tú planteas. Entonces, ahora en la divergencia, ¿tú crees que puede ser posible? Más estando el PLD en una posición tan pobre cuantitativamente después de las votaciones. Bueno, es que, don Rudy, usted lo dijo. Si el presidente Abinader y el PRM dirigieron el país por 4 años, se debe a la división del PLD. Y si continúan, como usted lo dijo, se debe a la división del PLD. Nosotros, como Fuerza Bochista, planteamos la necesidad de una unidad en una primera vuelta y visitamos al presidente Leonel Fernández, al presidente Danilo Medina y al candidato Abel Martínez. Y planteamos que era la única manera de hacer una competencia de ganancia. No tenía un sentido. No se dio, exacto, no se dio. Y dijimos que debían hacer una oposición responsable, no se dio. Pero que ahora todo esto amenaza la democracia, porque si la oposición política no comprende el momento político y todo, usted sabe qué es lo que está pasando. La política en nuestro país, los partidos políticos se han convertido nada más que en agencias de aspiraciones a alcalde, a diputado, a senadores, a presidente, y han dejado de ser partidos de servicio, partidos de fortaleza para la democracia. Y en tanto tal, esa situación de ahora, la única salida que tiene que ser que se autocritiquen, que comprendan que hay que unirse, porque no es verdad que estos son momentos de postulaciones políticas, electorales. Porque eso es más complicado ahora, Luis. Ahora incluso que la que era la tercera fuerza, que venía con un 5% de las elecciones del 2020, en el caso de la Fuerza del Pueblo y del presidente Fernández, asume 3 veces más votación que el PLD, que se va a un 10%, y no hubo posibilidad, viendo lo que se le venía encima, de lograr eso. Yo lo veo más complicado. Lo que tú dices tiene una razón, eso debe ser, pero yo me planteo ante la realidad, ¿cómo lograr eso? Bueno, ¿tú crees que con una renovación de la dirigencia del PLD se puede derrumbar por caminos diferentes? Es que hay que cambiar, es que hay que tomar decisiones de carácter profunda que tienen que ver con la misma estructura de lo que es el PLD y su propósito y su misión. Y para eso hay que cambiar un poco el cuadro, el frente. Juan Bosch decía que la política es la guerra, que lo que más se parece a la política es la guerra, y que cuando el Estado Mayor pierde la guerra, tiene que tocar retirada. Parte de la dirigencia del partido tiene que un poco ceder, ser flexible y comprender el momento, porque más importante que nosotros es el partido, más importante que nosotros es el pueblo. Los partidos se deben al pueblo, claro, al soberano pueblo dominicano. Entonces, no son tiempos de imponerse los liderazgos de forma mesiánica, de forma material, normal. A la política hay que democratizarla, hay que abrirla más, hay que darle la verdadera concepción bochista de servicio. ¿Cómo está tu candidatura, tus aspiraciones a la Secretaría General de cara a lo que es el concierto de la dirigencia del partido, que son finalmente los que van a votar por esas elecciones, prácticamente? O sea, son los que van a dirigir ese proceso. Bueno, fíjese, la base del Partido de la Liberación Dominicana quería volver al gobierno. Por eso por eso aprobó la unidad. Porque esas decisiones que tomaron la élite son decisiones de ego. Esas fueron decisiones de ego. Esos egos no pueden imponerse a la soberanía partidaria. Todo el mundo quiere, el partido como tal quiere volver al poder. Nosotros planteamos la vuelta al bochismo y la vuelta al poder, con una renovación y con una transformación. Las dos herencias fundamentales son el presidente del partido y la Secretaría General. ¿Qué resulta? Ellos los dos, el 27 de mayo de este año, cuando ocurrió todo lo que ocurrió, los resultados electorales, plantearon ante el comité político y el país que iban a renunciar, que se proponían que no le tomaran en cuenta, que renunciaban a la aspiración de presidente ejecutivo y secretario general ejecutivo del partido para permitir una renovación. Pero de aquí a allá se ha producido un retroceso en ese sentido. Sí.
como lo que parecía bien, como que se volvió para atrás. Exactamente. Por lo menos en el caso del presidente. En el caso del secretario general, no he visto. No se ve, no se ve tan, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Qué resulta? Que el Partido de la Liberación Dominicana no puede petrificarse en el momento como tal y un grupo de dirigentes que asumen, y eso no es bochismo, que asumen que por su papel en el Estado, su papel político, tienen que estar. Pueden ser miembros del comité central, comité político, pero no en la estructura dirigencial y activo que necesita el país. Acá, con todo lo que está ocurriendo en el país, puede generarse una situación porque una reforma ahora propuesta fiscal, tributaria, podría ser, ¿verdad?, una puñalada en el estómago y en el corazón del pueblo dominicano, de los más deprimidos, de las clases sociales, la clase media y los sectores populares. Y necesita de un Partido de la Liberación Dominicana que muestre su vocación de poder. Si el PLD no sale de este Congreso, decimos Congreso Reinaldo Pared Pérez, unido, renovado, bochista, fortalecido, bueno, la confianza en volver al poder, la garantía de que vuelva al poder. Se va alejando. Se va alejando, entonces se pierde la vocación de poder. Bueno, vamos a ver qué hace don Luis de León en esta. ¿Cuándo va a ser la elección? ¿Para cuándo se estima? Bueno, se estima eso será para septiembre. El mes, para ahorita, o sea, ya, ahorita. Sí, ya, dentro de un ahorita. mes más o menos. Septiembre, octubre. Sí, septiembre, octubre. O sea, está a la vuelta de la esquina. La elección. De manera que nosotros esperamos que el pueblo incida también en esas decisiones, porque los partidos no son propiedades de los militantes ni de la dirigencia. Definitivamente. ¿Verdad que sí? Que incida porque la República Dominicana necesita de preservar su democracia sobre la base de la paz política, lo que le decía ahorita. La paz política es necesaria para avanzar. Si se pierde la paz política y pasamos a una etapa confrontacional, anárquica, se afecta a la democracia. Y en eso tiene responsabilidad el liderazgo político nacional, los líderes de los partidos a todos políticos. los niveles. Si se quieren imponer y quieren imponer sobre la base de ser ellos, afecta mucho la gobernabilidad de la República Dominicana. Gracias, don Luis, gracias por estar con nosotros. Qué buena oportunidad para hablar sobre lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana y lo que tiene a la vuelta de la esquina. Don Luis nos dice que septiembre, octubre, estamos ya finalizando el mes de agosto. Oye, nos llevan rápido este año. Nos llevan rápido este año. Pero eso, habrá una definición sobre eso y es posible que haya entonces una remodelación, reconformación de las fuerzas dentro del partido de la oposición. Permítame levantar la bandera dominicana y felicitarle a usted, que fue distinguido como una personalidad de honor del Instituto Duartiano. Usted ha sido un patriota. Es necesario que en estos tiempos se preserve la soberanía, la Constitución y la democracia en la República Dominicana. Levantemos la bandera. Gracias, don Luis, muy amable de su parte. Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio con don Luis de León, viejo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando digo viejo, no es de edad, sino en el tiempo de militancia y además de eso, aspirante a la Secretaría General del PLD en este proceso de renovación que ha anunciado el partido de oposición. Gracias a ustedes por haberme acompañado a lo largo de esta emisión. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, base principal del desarrollo y el día a día de una nación como la nuestra, de todas las naciones, pero como la nuestra, donde la puja es cotidiana. Se habla ya de reforma fiscal porque ya entró la reforma constitucional y como que se acerca más el tema de la reforma fiscal. Muchas expectativas, pero mientras tanto, el Banco Central continúa manteniendo informado al país, a la nación, de el desarrollo cotidiano
cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cuatrimestral, anual, del comportamiento de la economía. Y ahora dice el Banco Central en su último informe que se consolida la economía dominicana. Yo simplemente menciono los hechos, los desarrolla con la capacidad que tiene en el mundo de la economía Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. La reforma constitucional entró o la entraron. Asunto de semántica que este hombre me quiere llevar. Mientras tanto, efectivamente el Banco Central colocó en su página web, específicamente en una sección que ellos tienen, que es de página abierta, Sí. colocó una nota sobre la actividad financiera, sobre el sector financiero, donde resalta que el sector financiero, iba a decir sólido, pero que está bien consolidado. Bien consolidado. Para no usar símiles. Exacto. Y resalta, ¿no?, el nivel de los activos de más de 3.6 billones. Y ha seguido incrementando. Ya en la expansión es de un 11.2% interanual. Una expansión que... Significativa. Claro, y a jugar por lo que es la inflación, digamos que está creciendo por encima de lo que podría ser la tasa nominal, ¿no? A julio, por ejemplo, los pasivos han crecido en un 10.1, o sea que hay aquí, sin lugar a dudas, un incremento en el patrimonio. Importante. ¿No? Y sobre todo en lo que son las utilidades también, ¿no? Para esa brecha entre el activo y el pasivo, que el pasivo está creciendo a un 10.1. A julio de 2024, por ejemplo, dice que los préstamos al sector privado crecieron un 15.2%. El año pasado eso había sido de un 9%. O sea que sigue el sector financiero jugando su rol de financiar las actividades de la economía, ¿no?, que es su rol principal. Y sobre todo, sigue sano. Riesgo hay siempre, ¿no?, y más en las actividades financieras. Pero es importante resaltar que para cubrir riesgo, en este caso, se habla de un índice de morosidad de 1.3, 1.2 para la multibanca. Eso es nada. No, estarían cubriendo 2.4 pesos por cada uno de cartera vencida. Sí. O sea, más del doble de lo que es la cartera vencida, ¿no? Y la solvencia es de un 17.6 cuando, digamos, lo requerido es de un 10% de solvencia, capacidad de liquidez para respaldarse. El Banco Central resalta también que la facilidad colocada por parte del Banco Central luego de la reactivación, o para apoyar la reactivación, asciende a 205.377, un 3% del Producto Interno Bruto, que eso ha permitido colocar 30.328 préstamos por un monto de 198.781, al 9% y a 2 años. A junio del 2024, la rentabilidad de los bancos es muy buena, casi un 25%, y la rentabilidad sobre los activos es de un 3.0. Quizás los bancos, te pregunto como una curiosidad, es quizás la actividad económica del país, pregunto, más sólida y más rentable que hay. Es de la que más se conoce, se tiene información. Okay. Porque es más transparente. Y obviamente es la actividad más una de las actividades más sí, donde tú vas a encontrar, tú buscas las 10 empresas más grandes del país y vas a encontrar más de un banco. Sí. Entonces, dentro de lo que son las grandes empresas del país y tratándose de una actividad como el sector financiero, eso es bueno por un lado, pero recordemos que la ganancia de los bancos salen de la actividad de los otros sectores. Sí, no, claro, pero lo que te quiero decir, porque siempre yo he visto, yo no recuerdo el año, no lo recuerdo, si pasó alguna vez, salvando la pandemia, que no es nada comparable para nada con nada, no es un punto de referencia, no he oído nunca situación crítica en las utilidades,
en el manejo de la banca, salvo la crisis del 2003. No, cuando hay crisis financiera, sí, porque el sector financiero es muy sensible a cualquier situación, cambio. Pero con todo y eso, la banca siempre ha tenido muy buenos beneficios y son entidades muy sólidas. Y está a la vista. Sí. Claro, eso es evidente. Pero sí es cierto que también hay que reconocer que el sector financiero es de los que más informaciones tiene que entregar. Sí. Pues Más transparente, más pública. Tiene que ser. Sí. Tiene que ser muy pública porque en gran medida tú te pones a ver aquí dentro de estos números, más del 80% del dinero que mueve la banca es de terceros. De terceros, claro. Los De ahorrantes. una y otra forma. Claro, claro. En una y otra vía. Es la razón por la que tiene este tipo de entidades en todo el mundo tiene que ser regulada necesariamente. Porque la mayor parte, cuando hay una quiebra bancaria, quienes más pierden. Entonces, no, y afecta a todo el sistema. Sí, pero la población. Sí, sí, el sistema económico nacional, lo que quiero decir. Sí. No, el sistema, por eso te digo, el sistema, gracias a Dios, tenemos un sector financiero estable, supervisado, y eso le garantiza la confianza de la gente para colocar sus recursos, porque cuando hay pérdida de confianza... O las filas llegan al malecón, claro. por así decirlo. Sí, no, y el efecto contagio, sobre todo. Sí. Aunque hemos tenido algunas instituciones, pero pequeñas, que no han tenido ningún impacto y han sido bien manejados los procesos. Pero eso incluso es regular. Yo estaba viendo una historia hace unos años que en los Estados Unidos todos los meses cierran un montón de bancos. Sí. O de financieras. Ya fueron más de 1000 bancos, creo, el año pasado. Sí. Sí, no, pero eso es normal. Y yo decía, pero ¿y cómo puede ser? Sí, así es. Lo que hay que evitar es que puedan contagiar el sistema. Y que y que la gente pueda perder la confianza en ese sistema. Porque aquí ha habido casos de fracasos financieros, pero entidades muy pequeñas. Sí, el caso mayor fue el caso Baninter en el 2003. No. Porque ya eso fue ya de bancos grandes y ya el sistema, porque habían relaciones con otras partes del sistema y se sacudió. Pero a partir de ahí justamente fue cuando se establecieron las medidas. Sí. ¿De algo sirvió por lo menos? Claro. De don Carlos, y la situación de las sedes. Ahora se ha armado un chismecito de pleito de dimes y diretes entre Celso y Morrison. Vi a Celso nuevamente en la fecha hablar del tema y de lo que está pasando. Pero las informaciones que dio Celso sobre la realidad del sistema, y la gente piensa que se quedó bastante tímido también, no son buenas. Que por lo menos durante un año más tendremos que seguir soportando apagones, situaciones de cortes de energía, precios de todo esto, tarifas y de todo esto, una expansión limitada. Es complejo. Usted y yo, que tenemos un poco de edad, nos acordamos. Se viene hablando de los 60, de los apagones y los problemas, y Julio Saurio y las chichiguas, y todo esto, y parece una historia de nunca acabar. Mira, Celso tuvo una intervención esta semana en la Cámara Americana. Esa fue la de este miércoles. Sí. Pues ya había hecho una declaración al periódico El Caribe, en el almuerzo del periódico El Caribe, y había hecho otra declaración en un programa de televisión. Luce que quiere fortalecer institucionalmente la entidad. El gran problema aquí en esto, me recordaste ahora lo de la reforma constitucional, de que si volvemos a juntar las elecciones, si las separamos, ahora estamos volviendo otra vez, ¿no? Si privatizar la sede. Sí. Salimos de la privatización porque, bueno. No y él habla de un sistema de privatización solamente para la gestión. Sí. Que eso puede dar buenos resultados. De hecho, aquí hubo un esquema que tú recuerdas, el de la refinería dominicana de petróleo, que era la Shell, que la administraba. Correcto. Porque el problema de la administración, cuando tú la pones en manos de alguien que tenga vínculos o intereses políticos, es que se usa con fines clientelares. Sí. Un conflicto de intereses. Claro. No de comercio, sino político. Claro. Fíjate que en el caso de Punta Catalina, bueno, que don Celso creo que está también. Sí, el que está dirigiendo. Se ha tratado de evitar esa contaminación. El presidente parece que en su intención de buscarle una
una mejor gestión, ¿no? De hacer más eficiente las instituciones. Primero se fusionaron las tres, pero eso no ha dado resultados. 3 en 1 como el aceite, Sí. ¿no? Los consejos, Sí, por lo los menos, consejos. y eso. Pero la burocracia sigue. Entonces, hay problemas. Celso planteó muy claro. Se está comprando energía por 7.83 gigas hora. Se ha comprado este año un 11.5% más que el año pasado, porque hay un incremento en la Siempre, demanda siempre, de energía, ¿no? la economía provoca siempre Claro, anualmente un crecimiento incremento de de todo. economía. Claro, es lógico. Entonces, el precio de compra él dice que 14.08 el kilogramo, menos 1.27 por debajo, o sea, un 7.9% menos que el año pasado. Sobre todo porque ahora al entrar Punta Catalina, Que del estado completo, sí. el costo promedio ha bajado, baja, ¿no? claro. El precio de venta es 16.83, o sea, tú estás vendiendo Casi raco con raco. con un margen de $2. Pero, más que bien, está vendiendo por encima de lo que está comprando. Tú dices, bueno, pero si usted vende por encima de lo que está comprando, debería tener ganancia. ¿Qué te impide tener ganancia? Bueno, la pérdida, que tú compras 10, pero no puedes vender los 10, porque hay pérdida por transmisión. Pero esas son pérdidas ya que se pueden, se contemplan, ¿no? Sí, sí. Un 35% había en la Pero el última gran vez problema de la pérdida es que tú compras, sirve, y no paga. pero y no cobra no todo lo cobra. que sirve. No cobra. Ahí es que tal. Además, hay un gran problema, Carlos, que por el populismo político, lo que tú hablabas, Claro. hay sectores que no solamente que no pagan la energía, y estamos hablando, no estoy hablando de grandes empresarios, sino barrios marginados donde el gobierno por una razón social no le marcha. 1. 2. Lo peor es que usted sale a caminar cualquiera de esos sitios y usted ve en cualquier casucha un aire acondicionado Y estufa eléctrica. de ventana. Estufa eléctrica porque es gratis. Sí, sí. Entonces, como es gratis, entonces esa gente aumenta su consumo, tiene un alto consumo y eso no entra a las arcas, ni siquiera medible, porque van se la cogen directo. Claro. No pasa por ningún contador que tú puedas decir, No tiene. déjame ver cuánto he invertido de energía no cobrable aquí. Ni siquiera tú tienes esa. Tiene contador. No hay forma. Porque los que están controlados, ¿no? Ahí la recuperación es buena. No, claro. O Porque por lo eso- menos aceptable. Y por lo menos tú sabes lo que estás haciendo. Claro. No cobro tanto, pues busco la forma de compensar si fuera posible. Claro, Ahí tú claro. no sabes realmente. Pero, por ejemplo, las sedes pagaron por la cantidad comprada de energía 1.169.8. Eso es hasta donde vamos el Sí. año. Pero las sedes solo facturaron 818. Sí, ahí está el Ya, claro, hay una pérdida también por los gastos, Está la bien. gestión, los gastos de operaciones, 400 millones Pero pues de dólares. hay que incluirlo. Entonces, esos gastos posiblemente se pueden reducir, manteniéndola bajo el esquema que está ahora mismo con una dirección hasta cierto, donde incide la política. Ahí está el tema. Te ponen en un consejo de repente gente que tú dices, ¿y qué sabe esto de energía? Entonces se supone que en la dirección, en los centros de dirección debe haber gente que conozca lo que tiene entre manos. Claro. Conocer todo el sistema. Entonces, Celso está planteando la posibilidad de no es entregar el patrimonio, sino de contratar la gestión y ponerle, obviamente, lo que son unos indicadores de gestión. Eso es gradual, claro, tú no puedes eliminar esas pérdidas que ahora mismo son de casi un 38%. Claro. Tú no puedes eliminar de la noche a la mañana. No, eso es a largo plazo. Él plantea incluso, fíjate, Celso plantea ahora mismo es un promedio de un 38% de pérdida. Él plantea reducirla a un 27% en el año 2027. De Norte, que es la que menos pierde, de un 26%, reducirla a un 20%. Que ya eso sería relativamente más aceptable. De Sur, que reducirla de un 32%, porque de Sur también pierde menos, también a un 20%. Pero ¿tú sabes dónde está el problema? Es de este. Está perdiendo un 56%. Bajarla por lo menos a un 41%. Entonces eso promediaría ya un 27%, porque de Sur y de Norte son las que tienen la mayor facturación, ¿no? De todo modo, es
como te digo, un barril sin fondo. Porque es que están absorbiendo 1.500 millones de dólares. Sí. Así la mitad de lo que es Sí. el famoso déficit, ¿no? Y eso no es todo. Se plantea buscar para fines de inversión, de mejorar las redes, de antes de tú entregar la sede por contrato para la gestión comercial, tienes que ponerla en condiciones, dotarla de los... Lógico, porque nadie se va a meter a administrar algo que es un desastre. No, porque tú tienes que tener, por ejemplo, recursos tecnológicos para poder establecer mecanismos de control. Y es una inversión grande. Eso requiere inversión permanente. Sí. Entonces, hay que buscar 650 millones de dólares. Pero con todo y eso hay que ver lo que envuelve el problema social en el entorno de la energía eléctrica. Claro. A la gente no le importa, oye Carlos, a la gente no le importa si los apagones son financieros, si es por mala gestión de fulano o perencejo, si es que la planta no sirve, si es que se pierde la energía. A la gente lo que le importa es que le den apagones. Y se está generando energía. Sí. Tú recuerdas que antes los problemas de los apagones los teníamos porque no había la capacidad de generación. No había la capacidad. Pero marque bien, con la Punta Catalina, que fue una muy buena inversión, y el programa de energía alternativa, energía limpia, hay muchos proyectos de inversión también. Sí. O sea que se está generando energía. Decía Celso, posiblemente en estos meses vamos a tener problemas porque el calor ha disparado. Sí, hay un aumento en la demanda, sí. Estamos en los 2 meses más calientes del año. Agosto y septiembre, es así. La 60 demanda y el consumo aumentan sensiblemente. Eso favorece la producción de energía fotovoltaica. Sí, pero todavía no es tan pero te iba a decir, pero significativo. no es tan significativo como para paliar el otro déficit. Claro. No, todavía no llega a ese punto. No. Bueno, Carlos, las zonas francas siguen fortaleciendo las exportaciones dominicanas. Sí, dice el Consejo Nacional de Zonas Francas que este mes bate récord. O sea, estamos hablando de 783.84 millones. Mes de julio. Para el mes de julio. Un incremento de un 11.6% con respecto al año pasado. Acumulado, ya estamos hablando de 5.041 millones de dólares de la zona franca a julio de 2024. Eso es un crecimiento de un 7.5%. Y en comparación con el año pasado fueron 4.690,54 millones en el año 2003. O sea que más de 1.000 millones. Digo, 1.000 millones no, un 7.5% más este año. Pero ellos proyectan que podrían estar exportando este año, batiendo récord, 8.500 millones de dólares. Estamos hablando de que las exportaciones nuestras superan los 12.000 millones, pero la zona franca tienen una participación relativa de un 65%, no menos de la 2/3 parte prácticamente. Son exportaciones de zona franca. Sí. Bueno, que ha sido un puntal importante en la recuperación de la economía. Y es importante la vinculación. O sea, es verdad, hay muchos productos que antes se exportaban, como los puros, que se han ido a zona franca, por la facilidad con que se produce y se exporta, o sea, la reducción de burocracia que supone la zona franca, porque está diseñada para exportación. Y hacen su mercado, facilita también lo que son los acuerdos con empresas que apoyan de alguna manera, ¿no?, lo que es la producción y establecen los estándares. O sea, abren los mercados de exportación, que no es tan sencillo como salir a vender un producto. No. Por eso cuando la gente decía, aquí no cerraron Haití, comiencen a vender las islas y acá. Eso no es tan fácil. Eso no es de que te voy a mandar una caja allá para que tú la vendas en el mercado. Eso no funciona así. No, es que te va a comprar allá tiene que saber, antes de comprarte, cómo se produce. Claro. Y desde su origen. Y quiénes son los que lo producen. Y cómo es el mecanismo de la burocracia interpaís. Todo tan sencillo como que hasta la mano de obra, las condiciones de trabajo, todo eso tiene que el transporte, las líneas de transporte para las garantías del producto, las cadenas de frío para algunos productos. O sea, todo es un mundo. Claro. Pero hemos avanzado y seguimos avanzando, don Carlos. Gracias a Dios, porque la verdad es que con la esperanza de lo que era nuestro productos tradicionales de exportación. Bueno, es muy fácil cuando tú observas
que de 12.000 y tantos millones, las exportaciones nacionales, como se le llama, apenas representan 3 o 4.000 millones. Sí. Ese sería nuestro Sí, potencial sí. de exportación. Si no sido. hubiésemos dado el salto. Claro. Así es, así es. Carlos, gracias. Nos vemos la semana que viene. Si Dios Seguiremos quiere. analizando la economía nacional y la economía internacional, y qué bueno tener buenas noticias. Avance en medio de agosto. Sí, avanza el mes de agosto. Bueno, la Se semana está que agotando. viene, la semana se está agotando. La semana que viene es la última semana de agosto. Así es. Así mismo es. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello, con el cual terminamos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País. Mañana nueva vez nos reunimos para analizar otros temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.